Muy bien, hermanos. Vamos a comenzar entonces viendo la literatura universal y antes de ello vamos a ver acerca del Génesis, cómo realmente podemos interpretarlos. Mira, en cuanto a la interpretación del Génesis, hay un artículo de un erudito, Richard Davidson, que menciona cómo interpretar el Génesis. Y hay varias maneras de interpretar. Por ejemplo, algunos dicen que el Génesis es no literal, otros dicen que es simbólico dentro del no literal. También algunos dicen que es poético simplemente. Es un libro de poesía nada más. Otros dicen que es un libro teológico nada más. Y algunos dicen que es un libro mitológico nada más. Y por otro lado están los que creen que es literal. Es decir, los 6 días de la creación es literal. Pero sin embargo, dentro de los que dicen que es literal, hay también 3 interpretaciones. No lo hay que ver precisamente cada uno de ellos en la no literal y la literal, pero sí les voy a mencionar qué es lo que los adventistas del séptimo día creen. Dentro de la literal tenemos la brecha activa, que es una corriente también interpretativa en la forma literal. Está la precreación y finalmente lo que creemos nosotros que es el informe vacía. Es decir, que antes de la creación no había nada. Estaba tohu y bohu, como se dice en hebreo. Era vacío y desorden. Bueno, esto les comento de forma general para que ustedes sepan también cómo interpretan los eruditos el libro de Génesis. Y les recomiendo leer este libro, este artículo de Richard Davis. ¿Está bien? Muy bien, vamos a ver ahora las literaturas tradicionales. Y hoy vamos a aprender más que todo historias, cuentos, y tú vas a sacar a la conclusión si prefieres creer al Génesis de la Biblia o prefieres creer a las literaturas tradicionales como muchos otros eruditos, incluso agnósticos o algunos también esotéricos, gnósticos, creen, ¿no?, en estas cosas. Vamos a ver, por lo tanto, las literaturas tradicionales en Mesopotamia. En Mesopotamia tenemos la famosa épica de Gilgamesh. ¿Qué cosa es la épica de Gilgamesh? Algunos seguramente primera vez están escuchando. También vamos a ver la épica de Enuma Elish. ¿Qué cosa es la épica de Enuma Elish? Vamos a ver también dentro de Mesopotamia, o el Aco, antiguo cercano oriente, en la épica de Hatrahasis. Vamos a ver de qué trata también. Todos estos 3 épicas o epopeyas mencionan igual que el Génesis. Hay un Dios que crea el universo y también al ser humano. Y tú vas a decidir si crear a estas épicas o creer en el Génesis. Por eso es que muchos eruditos, también algunos ateos, dicen que el Génesis simplemente es un cuento, es una leyenda, no es real, porque ellos han leído Gilgamesh, Enuma Elish y Atrahasis. Entonces ellos dicen, y a veces el Génesis es igual, no hay nada de diferencia. Vamos a verlo ahora. Por otro lado, tenemos a Egipto. Mesopotamia y Egipto están en el cercano oriente, según el mapa, ahorita vamos a verlo. Y en Egipto tenemos también un mito del papiro de Bremer Hrain. Este papiro también nos menciona el origen del universo, el origen de la creación, así como el Génesis, y ustedes se van a dar cuenta. Esto está en el cercano oriente. Vamos al lejano oriente, vamos a ver a la cultura india. Ahí están los famosos Vedas, las primeras escrituras, así como los egipcios tuvieron sus primeras escrituras, que fueron los jeroglíficos. En la India también vemos los Vedas, y específicamente el Veda, Rig Veda, menciona acerca de la cosmogonía del universo, del origen del universo, de la creación. También en el lejano oriente vemos China, especialmente el manuscrito de la seda de Chu. Y vemos otras culturas de aquí, de Mesoamérica, azteca y la cultura inca. También ellos tuvieron sus orígenes en cuanto al universo. Entonces, vemos a Mesopotamia, a Egipto por un lado y por otro lado a India, China. Estas 4 culturas fueron las primeras en originarse en la Tierra. Después vamos a verlo cuándo se han originado esto, con la Biblia y la historia. Eso vamos a verlo un poco más adelante. También vemos a Azteca y al Imperio Inca, casi la misma edad, casi. ¿Okay? Las ideologías fueron bastante similares. Entonces vamos a empezar por Mesopotamia y vamos a darle más énfasis a Mesopotamia, a Egipto, a India y a China. Azteca y el Imperio Inca pueden ustedes quizás ya revisarlo, hay bastante literatura, porque el tiempo no nos va a dar. Muy bien, aquí está este mapa, quiero que vean. Todo esto de aquí es el cercano oriente, ahí está con un círculo medio opaco, o la media luna verde, porque comienza por acá con el río Nilo,
pasa por el río Jordán, y aquí están los ríos Tigris y Éufrates. De aquí salió Abraham, que más adelante vamos a verlo. Esto es Mesopotamia, y aquí está Egipto. Vamos un poco más por acá, vemos a la India. Finalmente, aquí en el lejano oriente vemos a China. Estas 4 culturas fueron las primeras culturas de la civilización del hombre. Entonces vamos a ver lo que crearon estas culturas. Y dentro de Mesopotamia, por aquí alejadito, aquí estuvo el pueblo hebreo, la Canaán o la Palestina, que nosotros conocemos. Aquí se originó el Génesis, pero Mesopotamia también tiene su Génesis. Egipto también tiene su Génesis. La India también tiene su Génesis. Y China también tiene su Génesis. Entonces vamos a hacer una comparativa y tú vas a decidir y si creer en los relatos de Mesopotamia, que fueron más antiguos incluso que el libro de Génesis, y o de Egipto también, que fueron más de 1500 años de antigüedad más que el Génesis. Por eso cuando a veces te agarras a conversar con un ateo que es historicista o con un agnóstico que cree en el panteísmo, y ellos a un cristiano lo tumban, ¿no? Porque dicen, tú crees en el Génesis, tiene 1500 años. Yo te cuento otro relato más antiguo que el libro de Génesis. Entonces, ¿quién copió de quién? Y te ponen fuertes argumentos. Pero hoy vamos a ver, a desmontar todas esas teorías. Está bien que el enemigo sin duda inventa para levantar hombres supuestamente eruditos y hacernos creer que el Génesis es un mito, es una poesía, es simplemente mitológico, pero así no es. Vamos a avanzar entonces, vamos a ver de Mesopotamia, ahorita vamos a ver las 3 epopeyas de Mesopotamia, luego pasamos a Egipto. ¿Está bien? Aquí en Mesopotamia, yo les recomiendo leer aquí este librito, que es la epopeya de Gilgamesh de Andrew George. Es un libro que es muy bonito y prácticamente ahí he sacado esta mitología. Esto es prácticamente la reliquia, ¿ok? Esto es lo que han encontrado los arqueólogos y está ahora en la Biblioteca de París. Entonces, aquí en este libro que ustedes ven, en esta escritura caldea, dice lo siguiente. Esto está en Mesopotamia, en la tablilla 1 y la columna 2, la épica de Gilgamesh, para comentarles un poquito más o menos de cómo ha sido la historia de la creación de esta epopeya. Nos menciona la historia, el cuento, el relato poético de la épica de Gilgamesh, que en Uruk, esa es la primera ciudad, Uruk, Nippur, ¿no? Hay más varias ciudades, pero en Uruk, que es la primera ciudad de Mesopotamia, menciona un rey que se llamaba Gilgamesh. Gilgamesh era mitad hombre y mitad dios. ¿Y qué pasó con Gilgamesh? Era déspota. Entonces, la gente se quejaron contra el dios de Gilgamesh, contra su padre, y le dijeron, Gilgamesh es abusivo. Entonces, de tanto quejarse el hombre, prácticamente el dios Anu mandó al dios Aruru para que creara un ser como Gilgamesh, un ser divino y mitad humano para que lo enfrente, porque Gilgamesh era bastante alto, fuerzudo, y ningún hombre podía hacerle frente. Entonces Aruru crea, según la mitología de Gilgamesh, crea al hombre y lo nombran Endiku. Entonces este hombre estaba por la selva vagando, ¿no? Y podemos verlo aquí en este relato textualmente, ¿no? Acá menciona que Aruru se lavó las manos, el dios Anu le ordenó a Aruru que creara, ¿no? Cogió la arcilla y la arrojó a la estepa. En la estepa creó al valiente Enkidu. Posee cabello como de mujer, con las bestias del campo se apretuja en las aguadas. Aquí vemos esta creación del hombre. Enkidu es el primer hombre, así como Adán. Entonces, Enkidu, una noche que estaban celebrando en Uruk una boda, Gilgamesh dice, trae a la esposa antes de casarse, y Gilgamesh tuvo que desposarla. Entonces Enkidu valiente va y le dice, Gilgamesh, suficiente hasta que has hecho lo que has querido, entonces ahora no va a ser como tú digas. Y los dos se ponen a pelear, entonces hay un empate y los dos se hacen amigos, hacen un pacto que los dos se unirían porque se admiraban entre ambos, y ellos van vagando por la selva, por los montes, matan a leones, a fieras salvajes, y finalmente se dan cuenta que están viejos. Y como están viejos, ellos piensan que van a morir. Entonces en su caminar se encuentran con un demonio y se pelean con el demonio, y Gilgamesh y Enkidu lo ganan, lo matan. Pero el demonio los maldice y les dice, ¿sabes qué? Antes
de que yo me muera, uno de ustedes también va a morir. No sabían quién, pero uno de ellos va a morir, le dijo este demonio. Entonces, ellos volvieron a la ciudad de Uruk, y cuando vuelven a la ciudad de Uruk, a Gilgamesh, que era el rey, la diosa Ishtar lo tienta y le dice, cásate conmigo. Y Gilgamesh rechaza a la diosa, lo rechaza. Entonces Ishtar a su padre, que es Anu, le dice, Gilgamesh me ha rechazado, así que te ruego que envíes un toro. Y su padre Anu de Ishtar envía un toro alado, entonces para que lo enfrente a Gilgamesh. Y Gilgamesh y Enkidu lo enfrentan a ese toro alado y lo matan. Ahí sí los dioses se enojaron y los maldijeron. Y dijo que uno de estos tenía que morir. Y Enkidu muere. Gilgamesh, asustado, ya viejo, piensa también que va a morir y él quiere la vida eterna. Entonces se va en busca de un señor que había sobrevivido al diluvio, Utnapishtim. Este Utnapishtim había vivido al diluvio, por lo tanto era inmortal. Vamos a verlo un poco más adelante, este Utnapishtim. Así que Gilgamesh le dice, Utnapishtim, quiero tener vida eterna. Utnapishtim le dice, los dioses solamente son eternos, tú no puedes, vas a morir. Pero hay algo que puede alargar tu vida. ¿Cuál es? Le dice Gilgamesh. Es una planta que tienes que hundirte al fondo oceánico, cógelo esa planta y ahí va a alargar tu vida. Entonces Gilgamesh se mete al profundo del mar y sale con la plantita y justo cuando está por comerse, dice, voy a darme un baño. Se está dando el baño en la isla, viene una culebra y se lo come. Supuestamente la hierba inmortal. Gilgamesh ya llegó a la conclusión y dijo, no hay hombre que es eterno. Volvió a su ciudad Uruk, allí es donde él escribió esta épica a su nombre, la epopeya de Gilgamesh. Y esta piedra que ustedes ven está grabado, escrito justamente por su mano de Gilgamesh. Es lo que esta leyenda cuenta, comenta. Entonces yo te pregunto, ¿creerías en esta épica de Gilgamesh? Bueno, eso es la historia, ¿no? Parece graciosa, pero eso es lo que la mayoría de los agnósticos, filósofos, creen, porque supuestamente esa epopeya es más antigua que la Biblia, 3000 antes de Cristo, o sea, 1500 más antiguo que la propia Biblia. Al final lo vamos a comentar. Esa es la épica de Gilgamesh. Hay otro, el poema de Enuma Elish, que está en Mesopotamia, y curiosamente tiene ¿cuántas tablillas? A ver, cuente. 3, 6, 7. Aquí están los 7 días de la creación. Esto es más parecido incluso al Génesis, el poema de Enuma Elish. Y pueden verlo ustedes, ahí está en este libro, editado por Rafael Jiménez Amudo. Es un librito muy bonito que si ustedes quieren pueden leerlo. ¿Okay? Aquí nos comenta lo siguiente. En la eternidad había dos dioses, Apsu, que era el dios de las aguas dulces, el papá, y Tiamat era la mamá de las aguas saladas. Estos dos existían por la eternidad, nos cuenta el poema de Enuma Elish. Ellos tuvieron sus hijos. Ahí vemos a Mumu, vemos a Lamu, a Lahamu, vemos a Kingu, vemos a Kaka, vemos a Anshar y vemos a Kisar. Sus 6 hijos, producto de su amar de Apsu y Tiamat, 6 hijos. Pero ¿sabes qué? Ocurrió algo. Estos 6 hijos de Apsu y Tiamat hicieron mucha bulla, estaban muy ruidosos. Así que Apsu se molesta y dice, ¿sabe qué? A Tiamat le dice, estos hijos están haciendo mucha bulla, no me dejan dormir, me desvelo. Entonces Apsu le pide un consejo a Mumu, ten en cuenta este Mumu, ¿qué hacemos? Entonces Mumu le dice, elimínalos a tus hijos. Y Apsu obedece el consejo de Mumu, de su hijo, y quiere eliminarlo a todo esto. Tiamat intercede, le dice, no, es nuestros hijos, ¿cómo vas a eliminarlo? Pero Apsu dice, no, no, voy a eliminarlo, mucha bulla hacen y no me dejan descansar. Así que allí Kisar y Anshar tienen un hijo, Anu. Anu se casa con Ki y tienen un hijo, Ea. Y Ea y Damkina tienen un hijo que se llama Marduk, el dios de Babilonia. Así que Apsu quiere destruir a toda esta generación y Ea se entera. Ea se entera de que Apsu quiere eliminarlos. Así que Ea va con un encantamiento a Apsu, lo duerme y lo mata. Tiamat, como su esposo había muerto, quiere reivindicarse. Y dice Tiamat, vamos a eliminar a todos estos dioses. Y Tiamat
pone preso a Mumu porque había aconsejado a Apsu de que eliminasen a esto y se casa con uno de sus hijos, con Kingu. Kingu. Así que Kingu es el general, Kaka se une a Kingu, Lamo y Lajamo. Estos tres con Kaka se unen a Kingu. Él es el general que va a tomar al toro por las astas, como dicen. Kisar, Anshar están asustados. Mumu está prisionero. De Kisar y Anshar, sus hijos, todo esto de aquí, esta secta, toda esta parte de los dioses menores, están asustados. ¿Qué hacemos? Dicen. Así que Ea dice, voy a de nuevo a tentarlo para hacerlo dormir a Tiamat, pero Tiamat no se deja, así que Ea vuelve derrotado. Anu intenta también convencer a Tiamat que no los elimine, vuelve derrotado. Anshar también lo mismo. Así que Ea te dice, hijo mío, a Marduk, tú eres nuestro salvador. Si tú ganas esta pelea, porque Marduk era hombre, te vamos a poner rey, Dios de los dioses. Y además tú eres hombre, y Tiamat era mujer, incluso Anu, su abuelo, le dijo, no hay mujer que ha vencido a un hombre. Y toda esa historia, ¿no? Así que Marduk arranca con su espada, incluso una malla, lo envuelve a Tiamat y con su flecha lo lanza por la garganta y prácticamente lo destripa. Entonces, ¿qué hace Marduk? Gana la pelea que se enfrentó con Tiamat. ¿Qué les parece esa historia? Entonces Marduk agarra a Tiamat y con su cabeza, mitad de su cuerpo crea el cielo y con la otra la mitad crea la tierra. Entonces, con su cuerpo de Tiamat prácticamente somos el resultado de eso. Y Marduk dice, voy a crear las estrellas, las galaxias, el sistema solar, todo crea con el cuerpo de Tiamat. Y Marduk dice, todo está hecho. Ahora estamos cansados. ¿Quién nos va a servir? Así que estos dioses menores se reúnen y dicen, vamos a crear una especie, pues, una especie que se va a llamar hombre para que nos sirva. Así que Marduk dice, muy bien, creemos al hombre y crean al hombre. Pero Marduk dice, pero ¿cómo lo creamos? Así que Marduk dice, ¿quién es el que ha ocasionado todo esto? El mal consejero. ¿Quién es? Mumu. Perdón, Kingu. Mumu era su gente de Apsu y ya está muerto. Kingu, que era el general de Tiamat, que quería matarlo con su ayuda a estos dioses. Así que Marduk dijo, tráigame al general, a Kingu. Descuartizan a Kingu, Marduk trae arcilla y con su sangre lo mezcla de Kingu y ahí crea al hombre. O sea que nosotros seríamos resultado de la sangre de un dios, Kingu, y materia, arcilla. Y así comienza la creación del hombre y sus descendientes. Esto es el poema de Enuma Elish. ¿Qué les parece? ¿Creerías en este poema? 1500 años antes de que la Biblia existiera, antes de que Moisés escribiera el Génesis. Esta es la historia y muchas personas creen. Ahora, ¿por qué se ha creado el Enuma Elish? ¿Cuál fue el propósito? Y esto es la realidad. El propósito de Babilonia, que estaba en Mesopotamia, era establecer a Babilonia de una ciudad-estado a un imperio, con esa ideología, pensando que la capital, los dioses habían creado el universo, al hombre, en Babilonia, y querían formar de una ciudad-estado a un imperio. ¿Cuándo sucedió eso? Durante el reinado de Hammurabi en el siglo I. ¿Sí me dejo entender? En el siglo XVIII, perdón, antes de Cristo. Entonces, ese fue el propósito, para que no se quede simplemente como una ciudad, sino como un imperio. Eso era el objetivo de que ellos crearan prácticamente la epopeya de Enuma Elish. Y también era para establecer una ideología sólida, su ideología sólida. ¿Y cómo lo hacían? En su fiesta de Akitu, el inicio de sus siembras. Y antes de sembrar, se recitaba este poema. Así que toda la gente le creía que era real, que los dioses habían creado en una guerra, ¿no? Habían enfrentado y finalmente crearon al hombre. Así que esto se recitaba en la fiesta de Akitu, los babilonios, para solidificar más su ideología. Y de esa forma justificaría la supremacía babilónica como un orden natural. Es decir, los babilonios decían, esto no lo digo yo, esto ya es orden de los dioses. ¿Sí me dejo entender? Entonces, eso era el propósito porque habían creado este Enuma Elish. Además, los dioses menores crearon, Marduk era el rey supremo, el dios supremo, así que los demás dioses menores crean el Esagila, para que allí
Lulumán, que es el hombre, esto es el hombre como Adán, adore a Marduk. Los dioses menores crean el Esagila, ¿no? Que hasta ahora existe, para que el hombre pueda adorarlo y pueda servirlo además. ¿Ve? ¿Sí me dejo entender? Y vamos a verlo eso un poquito aquí. Además también, ¿por qué Marduk crea al hombre? Porque estaban cansados de tantas batallas, de enfrentación que ellos tuvieron, estuvieron cansados. Así que Marduk dice, vamos a crear al hombre para que nos sirva, ¿no? Qué interesante, ¿no? Es decir, los dioses crean al hombre para solucionar sus propios problemas. Y aquí vemos nosotros, esto es el Esagila, este era el templo más sagrado de los babilonios. Aquí vemos el Sigurat, solamente esto de aquí, este es el Sigurat, y vemos el Etemananki. Aquí el sumo sacerdote se comunicaba con el dios Marduk. Y vemos nosotros que estaba así. Babilonia estaba clasificado así, ¿no? Estaba tanto el Esagila, que está por acá, y aquí estaba el Sigurat y el Etemananki. Entonces, esto de aquí vemos que se adoró en el Paleo Babilónico. Es decir, el primer imperio de Babilonia ya existía, este Esagila, este Sigurat, todo eso ya existía y se siguió adorando hasta que cayó en el año 689 por Sennacherib, por el imperio asirio. Cayeron, pero ya los babilonios tenían este centro de ritual, este centro de adoración y se reconstruyó Babilonia. Ustedes saben quién estuvo allí al frente, el famoso Nabucodonosor, la reconstrucción del Neo-Babilonio. Reconstruyó y siguieron adorando al dios Marduk supremo hasta que cayó en el año 539 por Ciro, por el imperio medo-persa. Y eso sí era bíblico porque estaba profetizado y nunca más se levantará Babilonia. Dios le dijo al profeta Isaías. Entonces Babilonia ahí prácticamente se terminó. Pero vemos restos y ahorita vamos a verlo también. O sea, el propósito de que tanta gente estuvo cegado por el enemigo es que estaban ellos adorando más de 2500 años hasta todavía el tiempo de Daniel. Y tenían su esagila, su figurat, todo tenían. Ahora vamos a ver un poco los relatos de la creación de la epopeya de Atrahasis. A este libro puedan leerlo ustedes, pero ¿qué nos comenta la épica de Atrahasis? En conclusión, es que los dioses menores, casi similar a la épica de Numa Elish, sirven a los dioses mayores y cansados de trabajar hacen una huelga. ¿Qué les parece? Parece el populismo, ¿no? Por ende, crean a los hombres. Y vamos a verlo. Los dioses mayores se los llama Anunnaki, los Anunnaki, el Anu, dios del cielo, Enlil, dios de la tierra, Enki, dios del agua, Nintu, la madre. Y aquí están los dioses menores, que lo llaman como el Agigi, el Agigi. Esos son los trabajadores, los dioses menores. Entonces, los dioses menores estaban cansados de trabajar para los dioses mayores, es lo que nos dice el relato de Atrahasis. Así que hacen una huelga y el dios Enlil dice, muy bien, estamos de acuerdo, ahora, ¿qué hacemos? Los dioses menores no quieren servirnos. Eh, Así que vamos a crear al hombre, a un dios más menor, al hombre, una especie que nos sirva y que no se queja. ¿Y cómo hacemos? Dijeron los cuatro dioses, ellos dijeron, ¿quién ha sido el líder de los dioses menores que se rebeló y que no querían trabajar? Weilu. Lo llaman a Weilu, lo sacrifican y de ese sacrificio crean al hombre, del barro mezclado de arcilla con su sangre. Y todo esto estaba pasando la voz el visir, el Nusku, él era el intermedio. Él le decía a los dioses mayores que los dioses menores no quieren trabajar, están haciendo huelga, así que o solucionan su problema o ellos ya no van a trabajar. ¿Sí me dejo entender? ¿Y dónde trabajaban ellos? Ahorita vamos a verlo. Interesante, ¿no? Así que he sacado textualmente de la épica de Atrahasis y dice lo siguiente, por ejemplo, ¿no? Dice, cuando los dioses hacían de hombres, tenían que trabajar y cargar los capazos. La carga de los dioses era pesada, su trabajo demasiado duro, su angustia mucha, que ella cree a un humano, dicen los dioses, a un hombre, que él cargue con el yugo, que el hombre asume el duro trabajo de los dioses. El país era tan ruidoso, nos menciona, como un toro bramando. El dios Enlil se inquietó con su alboroto, el ruido de la humanidad se ha vuelto demasiado, estoy perdiendo el sueño por su estrépito. Así que Enlil estaba descansando feliz y como los dioses menores hacían bastante bulla, entonces prácticamente le estaban perturbando el descanso.
Ahora, cuando los dioses mayores crean a los dioses menores y los dioses menores entran en huelga y entonces se ponen de acuerdo y crean a los dioses menores, entonces solucionan, vamos a crear al hombre, crean al hombre, pero el hombre igual seguía haciendo ruido. ¿Y cómo lo solucionamos? Ellos dijeron prácticamente, vamos a mandar un diluvio y allí van a prácticamente morir y así vamos a descansar en paz. Entonces mandan un diluvio y dice textualmente, ¿no? El diluvio se desencadena, nadie podía ver a nadie más, no podían distinguirse en la catástrofe, la inundación mugía como un toro, como grito de asno salvaje, los vientos aullaban, la oscuridad era total, el sol había desaparecido y todo ello. Pero aquí en este diluvio vive un héroe, Utnapishtim, y como regalo o trofeo, los dioses dicen, muy bien, este hombre ha sobrevivido, vamos a darle la inmortalidad. Es lo que Enuma Elish, en, en la epopeya anterior hemos visto, estaba buscando la inmortalidad, porque este hombre había sobrevivido a este gran diluvio. Esto es la épica de Atrahasis. ¿Qué les parece? Casi similar al Génesis, ¿no? Ahora yo les voy a mencionar que presten bastante atención en esto, porque alguno de ustedes quizás estará asustado y dirá, pero bueno, el Génesis 1500 se escribió y estas épicas 3000 antes de Cristo. ¿No será que Moisés acabó prácticamente con, perdón, copió estos escritos? ¿No será eso? Entonces vamos a ver la importancia geográfica. Vamos a ver Mesopotamia. Ustedes ven aquí dos ríos, el río Éufrates y el río Tigris. Esto está hasta la actualidad. Son grandes ríos. Eso existe en Mesopotamia. Ahora, ¿por qué en Mesopotamia los dioses mayores crearon a los dioses menores para que los sirvan, para que trabajen? ¿Por qué? Porque esto tiene que ver un 90% de la geografía. El cauce en Mesopotamia es muy caudaloso. Los ríos Tigris y Éufrates son muy caudalosos. Estos producen inundaciones hasta la actualidad, aunque ya están bajos, pero producen inundaciones. Producían en el año 2000 antes de Cristo, 3000 antes de Cristo, inundaciones enormes. Por lo tanto, todas las personas de Mesopotamia, ellos, cada que venía una inundación, trabajaban, hacían canales, y ellos venía el otro año y de nuevo esos canales se llenaban de arena, de piedra, de escombros y tenían que limpiar. O sea, tan trabajoso era su labor de que ellos pensaron que su vida no tenía sentido para sus habitantes. Entonces ellos decían así, los dioses nos han creado a nosotros para servirle. Los dioses nos han hecho a nosotros para servirle porque ellos ya no pueden con su labor. Entonces los dioses prácticamente crearon al hombre para que lo sirven a ellos. Entonces, esto es necesario entender por qué razón. Acá vamos a ver, por ejemplo, que los dioses eh, están sirviendo los dioses menores al dios mayor. Así que los dioses menores, como hicieron una huelga, ¿okay? Hicieron una huelga y no quisieron trabajar, entonces lo encargaron a quién? Al hombre. ¿Para qué? Para limpiar los canales de cada inundación. Así que el trabajo del mesopotámico literalmente fue limpiar los canales, porque ellos decían, esto nos están enviando los dioses, ¿qué vamos a hacer? Vamos a limpiar nomás. ¿Ve? Entonces, ¿por qué ellos creaban esos mitos de que los dioses menores hacían huelga de tanto trabajar? Justamente por la geografía, porque la geografía de Mesopotamia bastantes, bastante despiadados. Inundaban toda su ciudad y ellos limpiaban, y de ahí nace esa epopeya. Y esto quiero decirlos, apreciados hermanos, que en cualquier parte del mundo que tú ves una mitología, un cuento andino, un cuento de un pueblo, siempre se va siempre va a hacer referencia de acuerdo a la geografía. Siempre. Nunca es fuera de lugar. Si tú por ahí alguien te cuenta un cuentito, por ahí una historia de su pueblo, que por ahí había un monstruo o en la laguna macho, la laguna hembra, tiene que ver bastante con su geografía. ¿Ve? Entonces, eso hay que tenerlo bien en cuenta en cuanto a este origen de Mesopotamia. Hasta aquí hemos visto entonces
las 4 epopeyas de Mesopotamia. ¿Y por qué ellos hacían eso? ¿Por qué decían que habían creado los dioses al hombre para que lo sirvan? Justamente por su geografía. Eso sería el resumen prácticamente, apreciados hermanos, en cuanto a este aspecto. Ahora vamos a ver, por otro lado, que es el sigurat o templos. Tú dirás, ¿cómo me compruebas esto? Este de aquí, el sigurat o templos que ustedes ven, es real. ¿Ah? Esto no piensen que es quizás una imagen montada por ahí. No, no, esto es real. Algún momento mi sueño es ir aquí, ¿no? Ir por el antiguo cercano oriente para ver estas realidades. Y los estudiosos, los arqueólogos, han comenzado a estudiar. Aquí la flechita amarilla que tú ves, ¿para qué? Parece que, vamos a acercarlo, ¿ya? Esto, literalmente, y esto es en Mesopotamia, es un canal, como una represa. Y aquí, por este de aquí, curiosamente, salían el agua. Así, esta cantidad. No sé cuántos cúbicos de agua, ya me olvidó, pero prácticamente esto de aquí, que ahora vemos este sigurat o templos de los mesopotámicos, ellos hicieron esto justamente porque cuando se inundaba, ellos hacían estos canaletas, estas aberturas, para que el agua filtrara por acá y no se llevara a su construcción, porque había demasiada inundación, así como el fenómeno del niño, pero este era natural. Por eso que ellos tanto trabajaban de que empezaron a crear su mitología diciendo que los dioses nos han creado para servirle y para nada más. Y por eso que ellos construyeron sigurat o templos. ¿Y por qué ellos construyeron templos y no tumbas? Para que te vayas haciendo una idea, a diferencia de los egipcios, ellos crearon bastantes tumbas, no templos. En el templo, ¿a qué se va? A adorar. Es decir, que ellos habían sido creados para adorar a sus dioses, al dios Marduk, porque gracias a ese dios que ganó la pelea con Tiamat, ahora el hombre ha sido creado. ¿Ve? Entonces, el templo ha sido creado prácticamente para que el hombre adore a sus dioses, de tanto trabajo, para que lo sirva, porque su vida no tenía sentido. Por eso ellos no pensaban en otra vida, más allá de la muerte. No, no, ellos se acababan y con el hombre ya está muerto. Quiero hacer un paréntesis. Grábate porque más adelante en doctrina vamos a verlo. Los mesopotámicos creían que el hombre en sí mismo estaban maldecidos, porque el hombre ha sido creado de un dios, de su sangre y de la estepa, del barro. Así que el mal, la maldición de los dioses que ganaron a otros dioses, estaba en el hombre, y el hombre tenía que ser esclavo de sus dioses. Es decir, que la maldad, el mal, estaba en su sangre, estaba interno, y ellos no creían en la inmortalidad del alma. Ellos querían morir y nada más, ya no querían ser esclavos. Quiero que vayas poniendo en tu mente eso, que el hombre ha sido esclavo, creado por los dioses para que lo adoren y lo sirven para que limpien los canales y tranquilamente se adore al dios Marduk. Y además que el hombre en sí mismo traía la maldición, traía la maldad. ¿Ok? Entonces, por otro lado vemos a Egipto. Egipto es el antónimo de Mesopotamia en cuanto a su geografía. Vamos a verlo, incluso esto, por respeto a aquí algunas damas, no voy a mencionar algunos, pero es bastante tétrico en cuanto a su mito, que lo llaman el mito de Heliópolis. Y especialmente el papiro de Bremen Wright nos menciona. Ahí hay otro libro de Faulkner, pueden leerlo si ustedes desean, pero aquí menciona al dios principal. El dios principal de los egipcios era Atum. Este Atum estaba ocioso en el universo y de pronto se masturbó. Y como resultado apareció su hijo Shu y su otro hijo Teptu. Así que estos dos hijos se fueron a pasear, resumiendo la obra, se fueron a pasear y Atum estuvo muy preocupado. Así que Atum envió a su ojo para que los buscara y lo encontraron en las profundidades del mar. Así que su ojo de Atum se puso a llorar tanto que de esas lágrimas salieron los hombres. El hombre se creó de las lágrimas de Atum porque mandó a buscar a sus dos hijos. Y ahí se mezclaron los dioses y los hombres. Entonces, Shu engendra a Geb y Tefnut tiene un hijo que se llama Nut. No sabemos cómo aparecieron, pero el relato nos dice que de Tefnut su hijo fue Nut y de Shu Geb. Y estos siguieron procreando y empezaron a crear sus hijos. Isis, Osiris, Neftis y Set. Aquí hay 9 dioses.
El 9 era importante para la cultura egipcia. Por eso es que las pirámides tienen 4 caras, pero ahora los investigadores mencionan que tiene 8 caras, pero más el piso serían 9, en honor a sus 9 dioses. Así que aquí vemos la cosmogonía de los egipcios. Un dios vago que estaba ahí y empezó ahí a masturbarse y prácticamente somos resultado de esa masturbación. Y hay más cosas aquí que ustedes pueden leerlo para que entiendan por cultura cómo más o menos es tétrica estos mitos. Y son 1500 antes del Génesis. Y mucha gente prefiere creer a esta mitología antes que al Génesis. ¿Por qué razón? Porque simplemente fueron más antiguos. Pero ahorita vamos a ver el por qué es más antiguo. ¿Está bien? Esto es el mito de Egipto. Ahora, veamos su importancia geográfica. Ahí ustedes tienen el Nilo, el de verdecito. Ahí vemos el Alto Egipto, el Bajo Egipto. Y miren esto de aquí. Cuando el Nilo crece, deja un mineral que se llama el limo, ¿no? Entonces, por ejemplo, sus subidas mayormente es en septiembre, octubre y noviembre. En esa crecida, deja en sus alrededores el limo. Eso es un fertilizante natural para que ellos puedan sembrar. Vamos a verlo un poquito mejor aquí. Eso es el actual Egipto. Aquí vemos en esa imagen de la izquierda, aquí está el río en su caudal máximo. Ahí están las casitas donde vivían los egipcios y el río crecía. Y cuando el río bajaba, aquí estaban los campos cubiertos llenos de limo. En este limo ellos sembraban. Era fácil el sembrío para ellos, a diferencia de los mesopotámicos, que ellos en vez que su río los ayudara a sus sembríos, los inundaba. Ellos tenían que limpiar. Muchas veces los perjudicaba su cosecha. En cambio, en el río Nilo, no, era pacífico el río. Entonces, además, traía un fertilizante natural que era el limo. Así que ellos no tenían trabajo. Cuando bajaba el río, simplemente echaban sus semillas y el producto crecía. Para ellos, sí tuvo sentido la vida. Ahí está. Acá abajo ustedes ven, aquí están los campos de cultivo de sus cebadas, ¿no? De sus trigos y todo ello. Y ellos vivían felices. Ellos eran felices. Por eso que el imperio egipcio fue más próspero que la cultura mesopotámica. Un contraste. Por Mesopotamia, Tigris y Éufrates traían por el río caudaloso traían pues sequías, traían plagas incluso, malograban sus sembríos, sus cosechas. Por otro lado, vemos el imperio Egipto, vemos que es pacífico el río. ¿Y por qué esto es importante entender? Porque para ellos, ustedes conocen aquí la Gran Pirámide, no tenían canaletas como Mesopotamia, el Sigurat. Esto de aquí no es un templo, esto es una tumba. ¿Y por qué ellos crearon los egipcios la tumba? ¿Y por qué no crearon un templo para adorar? Así como los mesopotámicos. Claro que adoraban a su dios, a sus dioses Seet y todo ellos. Adoraban, por supuesto que sí. Pero era un servicio fácil. Estos se llamaban las mastabas o las tumbas. Los templos egipcios no tenían drenajes porque el Nilo, como les mencionaba, no inundaba, era pacífico. Además, ellos buscaban la inmortalidad del alma, pues su vida sí tenía sentido. Los egipcios creían bastante en la inmortalidad del alma. ¿Sabes por qué? Porque ellos querían ser como dioses, pasar a una mejor vida, incluso de su vagancia, de estar en el cauce del río Nilo, de sembrar fácil y cosechar fácil. Ellos decían, los dioses nos han bendecido, el Nilo nos bendice, los dioses interceden por nosotros y por lo tanto nosotros vamos a morirnos con nuestras reliquias, con nuestras prendas, para que en la otra vida podamos compartirlo con los dioses, podamos estar felices. Esa era la ideología de los egipcios. Importante entender la geografía. ¿Sí me dejo entender? Entonces, ellos prácticamente por eso en su mitología no vemos a dioses guerreros, no vemos a dioses, están haciendo mucha bulla, están trabajando como los de la épica de Enuma Elish. Los dioses están haciendo mucha bulla, por lo tanto, vamos a eliminarlos. O para no eliminarlo, vamos a crear al hombre, porque están trabajando en el río, haciendo mucha bulla, no nos dejan descansar. No, nosotros vemos en el papiro de acá de la cultura egipcia que el dios está vagando, hasta su dios es vago. La misma ideología, mira, a ver, de la cultura egipcia, que ellos estaban fácil, sembrando, cosechando, estaban también vagando. Entonces ellos decían, no es suficiente nuestra vagancia, en otras palabras, necesitamos tener la vida como de los dioses, más feliz todavía.
Sí, me dejo entender. Por eso que ahí está la diferencia de su literatura, para que se vayan dando cuenta cómo se crea una literatura a partir de las costumbres, de su naturaleza, de su geografía, de lo que le rodea. Y un 90%, apreciados hermanos, de cualquier literatura mitológica, ya sea andina, lo que sea, costera, es 100, un 90% de acuerdo a su geografía. Fíjate la literatura, fíjate su geografía, va a ser casi similar. Y aquí es una comprobación. Y yo no te estoy hablando de un país, de un pequeño imperio, te estoy hablando de las dos culturas más grandes del mundo antiguo. Muy bien, vemos también otro relato eh, acerca de, vamos a ver un poquito más adelante, creo que está, pero yo concuerdo en lo que les digo con esta gran arqueóloga historicista Stephanie Dalley, que su libro se publicó en la Universidad de Oxford, titulado Misterios de Mesopotamia. Él lo resume así, en pocas palabras. ¿Para qué se crearon estos mitos? Mito de Atrahasis, Enuma Elish, los mitos egipcios de la Eneida de Egipto. ¿Para qué? Dice, estos mitos se emplearon a lo largo de 2000 años para entretener a los viajeros durante los largos recorridos de las caravanas por Asia Occidental. Más claro no puede ser, estoy de acuerdo con esta historiadora. Por ejemplo, viajaban de lejano oriente, China, India, para hacer intercambios, el tema de sus papeles, ¿no? Por la famosa ruta de la seda. Eran tan largos esos viajes que ella dice que para entretenerse en los carruajes tenían que leer estos mitos y de paso se enteraban de su cultura. Y India, cuando leía, por ejemplo, la cultura de Mesopotamia, decía, ah, no, este imperio es poderoso. ¿Por qué? Porque sus dioses los han creado ellos primero. ¿Ve? Esto es en resumen. Interesante, ¿no? Vamos a ver así rapidito el de la India. ¿Cómo vieron su génesis, la cultura india? En el principio dice, la cultura india había el caos, todo era cósmico, lo llamaron ellos las aguas oscuras. Y de repente surge Narayana. Narayana era su dios y este Narayana estaba montado en una serpiente que se llamaba Ananta Shesha. Entonces, de este Narayana, que estaba echado, vagando también, en la cultura india, por eso la mayoría de las personas prácticamente creen, ¿no? en esas cosas de adorar a sus dioses de forma asquerosa, podríamos decirlo, porque este estaba vagando y de repente de su ombligo emerge una flor de loto. Esa flor de loto produce a su dios, Brahma, el dios creador. Así que Brahma, al despertarse, vio que todo estaba en desorden y él empieza a crear, entonces, poner en orden y crea no un universo, sino crea múltiples universos. Y cada uno de esos múltiples universos pasa por un ciclo que ellos, los hinduistas, lo llaman kalpas. Kalpas quiere decir renovación, que el universo debe estar no estático, sino tiene que estar en un cambio permanente, renovándose. Entonces, esa renovación es sostenida por Trimurti. Trimurti es un dios en tres. Ahí vemos Brahma, que es el dios creador, ¿no? El dios creador. Vemos a Vishnu, o sea, Brahma crea y Vishnu viene y lo preserva. Pero viene otro dios que lo llaman Shiva y esto lo destruye. Y además de destruir, lo renueva. Así que el universo para la cultura india es un dios cíclico. Por ahí no sé si han visto una culebra en forma de círculo y la culebra comiéndose su cola. Eso es un símbolo de que la culebra se sigue comiendo su cola y nunca se acaba. Esa imagen es hinduista. ¿Por qué? Porque para ellos el universo está en un constante cambio. Ese cambio ellos lo llaman kalpas. El dios Brahma crea, otro preserva y otro destruye y renueva. ¿Ve? Entonces, su origen para la cultura india prácticamente parece un poco chistosa, pero ellos en esto de aquí, en este su génesis para ellos creen en esto. Creen que Ananta Shea fue una serpiente literal y Narayana estaba montado en esta serpiente y de repente de su ombligo emerge una flor y de esa flor Brahma y se despierta y empieza a ordenar el universo. Eso es la mitología india. Y pueden verlo en este libro, que también está en inglés, pero es muy interesante. Vamos a China finalmente. China menciona que en un principio, para ellos su génesis, estaba el caos, estaba un huevo cósmico y ese huevo cósmico tenía 18.000 años y dentro de ese huevo cósmico había energía que hasta ahora en su filosofía china
ellos lo practican todavía. Se llamaba el yin y el yang, la energía positiva y la energía negativa. Algunas personas dicen, estás de energía, ¿no? ¿Dónde está la energía positiva? Bueno, eso es cultura china. ¿Y qué pasó con ese huevo cósmico? De ahí salió de repente el dios Pangu. Y Pangu prácticamente separó entre estas dos fuerzas, la negativa y la positiva. Así que con la positiva creó el cielo y la negativa la tierra. Pero como eran dos fuerzas que estaban en este huevo cósmico, trataban de juntarse. Entonces, ¿qué hace Pangu? Con su mano derecha lo estira al cielo y con su pie a la tierra, para que no se unan, pues, ¿no? Durante 18.000 años. Entonces, de tanto estirar Pangu, Pangu también creció. Entonces se cansó y por fin el cielo y la tierra se separaron. Ahí viene el origen de todo lo que nosotros creemos. Esto es su génesis de la cultura china. Entonces Pangu, cansado, se murió, pero ya estaba el cielo y ya estaba la tierra. ¿Ve? Ya estaba todo, la creación. Así que Pangu murió y de su respiración sale el viento, de su voz sale el trueno, de sus ojos sale el sol y la luna, de sus vellos salen las estrellas, de su cuerpo sale la tierra, de sus huesos salen los minerales, de su cabello salen los bosques y de su sangre sale el agua. Y hay más, ¿no? Hasta de su uña, de su oreja y todo eso. Pero ya, eso pueden quizás ustedes verlo. Pero aquí está la creación prácticamente del universo. Entonces, ahí aparece otra diosa, Nuwa, que crea al hombre. ¿Y por qué crea al hombre? Porque Nuwa ve que hay animales, hay de todo, menos el hombre. Entonces ella se siente solita y entonces crea al hombre. Nuwa crea al hombre. ¿Qué les parece? Esa historia creen los chinos, la cultura china. Así como nosotros creemos el Génesis, China también cree eso. Aquí vemos este librito que nos menciona el origen prácticamente del universo de Pan. Y este otro libro, Guanxi, acá narra la historia del hombre. Ahora vamos a concluir por qué estas literaturas son disparatadas. Uno, carece de sentido lógico y razón. No hay sentido, para nada. Es un tanto dantesco. Dantesco quiere decir que hay una lucha entre los dioses para crear al hombre en su literatura surrealista. Y también es surrealista. Los dioses necesitan, ojo, de un ser humano para solucionar sus problemas. En resumen es eso. Estos dioses crean a los seres humanos porque los propios dioses no pueden resolver sus problemas. Y el hombre tuvo que resolver supuestamente esos problemas. Interesante, ¿no? En cambio, el Génesis, Dios creó al hombre. Dios lo bendijo y le dijo, viene la tierra. Hermanos, es impresionante y además también es una literatura limpia, es pura, fidedigna. Por otro lado, en el Génesis, el hombre fue creado con un propósito por su hacedor. No es que porque los dioses estaban vagando y no tenían nada que hacer y al crear los dioses menores se rebelaron. Bueno, en última instancia lo creamos al hombre sin propósito, esclavos de los dioses. No, en el Génesis encontramos que el hombre tiene un propósito, vale mucho. En el Génesis se presenta una restauración del hombre por medio de Jesucristo. El Dios del Génesis se sacrifica para salvar al hombre. En la literatura tradicional es al revés. En el Génesis el hombre tiene valor. En cambio, en la literatura tradicional el hombre no tiene valor, es esclavo. En el Génesis el hombre necesita de Dios para solucionar sus problemas y funciona en la vida real. Esto de aquí, hermanos, el Génesis, esta última parte, es algo real, que funciona en la vida real. Pero a ver, me voy ahí a Vishnu, decirle, ¿sabes qué? Quiero solucionar mi problema, que me solucione ese Vishnu. Es más, en pandemia lo comieron a su dios Vishnu, porque para ellos también, de ahí sus dioses menores, vienen otros dioses, como es la rata, también que es el buey, pero cuando no hubo carne, se lo comieron a su dios. Y así son esos dioses, ¿no? Que no son reales. Un día no lo necesito, lo echo a un lado, otro día me lo como y así. Todos esos dioses son así. Pero el Dios del Génesis, no. El Dios del Génesis funciona en la vida real. Y quiero que tengan en cuenta esto, hermanos. ¿Por qué el Génesis, a pesar que se escribió en 1500, por qué se escribió en 1500 antes de Cristo y por qué las otras literaturas son antiguas, más que el Génesis? Y mucha gente cree. Entonces, aunque el Génesis se escribió después,
mucho más después que las literaturas de Laco. Ojo, Moisés no copió nada de Laco. ¿Por qué? Por su lejanía literaria. Parecieran ser parecidos, parecieran, pero totalmente en la literatura, en la narración literaria, literal, histórica, es totalmente opuesto. Por eso no podemos decir que el Génesis ha sido copiado de esas culturas mesopotámicas o egipcias, incluso indias. Al contrario, los mesopotámicos oyeron, ojo, los mesopotámicos oyeron verbalmente hablar los relatos de la creación. Es decir, que los mesopotámicos, aunque se escribieron ellos antes, ¿y por qué se escribieron antes? Porque era una ciudad-estado, ya había letra. Así que ellos escucharon la creación, el relato de la creación, pero como se alejaron por causa del pecado, de acuerdo a su geografía, ellos inventaron sus mitologías. Pero si se dan cuenta, la raíz, la idea está remontada al Génesis de la creación, que hay un Dios, solo que ellos lo tuercen para hacer encajar su geografía en sus ideologías. Eso es, en resumen. Luego le escribieron, ya que era ciudad-estado, como les mencionaba, había ahí ya la escritura un poco más avanzada porque era una ciudad-estado. Y ellos habían escuchado hablar de sus antepasados que hay un Dios que creó el universo. Pero como no tenían ese corazón dispuesto de aceptar a su creador, sino querían aceptar a otras cosas, entonces ellos decidieron crear su propia ideología. Y además, la Biblia dice, y porque cambiaron la verdad, ahí está. ¿Cuál es la verdad? Que Dios creó el Génesis en 7 días. Es literal. No es que entre dioses se matan y de su sangre crean al hombre, no, no. Ellos decidieron cambiar la verdad de Dios por la mentira. ¿Qué es la mentira? ¿Cómo pues un Dios va a estar vagando y de tanto vagar va a masturbarse y de ahí crea el mundo, crea el hombre? Entonces cambiaron la verdad por la mentira, bien dijo Pablo, y adoraron a la criatura antes que al Creador. Esto de aquí se cumple literalmente, o se ha cumplido literalmente, con todas esas ideologías tradicionales. Entonces es sencillo. ¿Por qué el Génesis, a pesar de que se escribió 1500 años después de esas literaturas tradicionales, por qué es tan original? Uno, porque Dios a Moisés lo reveló cómo ha sido creado el universo, la tierra en 7 días, literalmente. Lo dijo, escribe, y él escribió. A diferencia de Laco, aunque se escribieron antes, pero ellos se apartaron del Creador. Se apartaron y aunque se apartaron, ellos escucharon la originalidad del Génesis de sus ancestros. Porque cuando Dios creó a Adán y Eva y más adelante cayeron en pecado, no había escritura. No había escritura. Las primeras escrituras aparecen en Mesopotamia, pero esa escritura fueron después de la caída de Adán. ¿Y cómo se comunicaron ellos? Verbalmente. Así que los mesopotámicos se alejaron de Dios y ellos, de acuerdo a su geografía, aunque oyeron al principio verbalmente la originalidad del Génesis, ellos a su manera lo inventaron como un cuento. Y el hombre tiene libertad y de ser creativo, imaginativo, para poder crear literatura, como ahora, ¿no? En la modernidad crean historias fantásticas, novelas, se inventan fuera de la realidad, pero parecido a la realidad, pero no es real. Entonces, eso, hermanos, es importante